Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los consejos distritales y municipales electorales escuchar las recomendaciones de Protección Civil. Bienvenidas todas las personas al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. La información que están por escuchar es de gran importancia, por lo que solicitamos prestar atención. De acuerdo con el protocolo interno del Programa de Protección Civil, les informamos que nuestros espacios cuentan con salidas para casos de emergencia, debidamente señalizadas. Les pedimos que identifiquen la ruta de evacuación y la salida de emergencia más cercana a su ubicación. Suplicamos mantener despejados y sin obstáculos los accesos y los pasillos en todo momento. Ante cualquier contingencia, les pedimos mantener la calma y prestar atención a las indicaciones del personal de este instituto. Por su atención, gracias. Buenos días. Saludamos a quienes nos hacen el honor de acompañarnos de manera presencial y a quienes nos siguen en la transmisión de manera virtual en las diversas plataformas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en este foro denominado La importancia de los organismos autónomos en el derecho de acceso a la información pública como medio para acceder a la democracia. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en este evento. Presiden este evento la doctora María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y presidenta del Comité de Transparencia. La doctora Jimena Puente de la Mora, primera comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo
y actualmente es miembro del panel de expertos de privacidad y datos del Banco Mundial. Al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y excomisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A la maestra Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y vocal del Comité de Transparencia. Saludamos afectuosamente a las consejeras y al consejero electoral que integran el Consejo General. La consejera Teresa de Jesús Alfonso Medina, la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, el consejero Edmundo Enríquez Arellano. De igual forma, saludamos al secretario ejecutivo de este instituto, doctor Manuel Jiménez Dorantes. Agradecemos la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este instituto electoral. También saludamos y damos la bienvenida al comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, maestro Jesús David Pineda Carpio. Damos la bienvenida a la consejera electoral Elena Margarita Jiménez Martínez. Agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a su presidenta María del Carmen Cuello Ibarrón, al doctor Ricardo Ríos Centeno, a la licenciada Maritza del Carmen Pintado Ortega, a la licenciada Sara Alma Guadalupe Maza Galloso. Saludamos afectuosamente a la maestra María Enriqueta Burero Melgar, que es integrante del Grupo Repare. A los integrantes del Colegio de Abogados y Abogadas Electorales y a su presidente Moisés Abraham Espinosa Mot. A todas y a todos los funcionarios que laboran en este instituto electoral. Así también agradecemos la presencia de las unidades de transparencia de los sujetos obligados de los organismos autónomos, Poder Ejecutivo, partidos políticos y ayuntamientos. Y de manera muy especial a quienes nos acompañan de forma virtual. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, la consejera presidenta provisional, doctora María Magdalena Vila Domínguez, dirigirá unas palabras de bienvenida. La escuchamos, presidenta. Muchas gracias, maestra Adriana. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la Casa de la Democracia de Chiapas en un día tan importante y tan relevante. Hay por ahí una frase que me gusta mucho repetir, del daría todo lo que sé por saber la mitad de lo que ignoro. Y sí, en el marco de la celebración del Día Internacional del Saber que nos reúne hoy en día en esta ocasión, quiero agradecer y dar la más cordial bienvenida a la y los participantes en este evento, que nos vienen a platicar sobre sus experiencias y conocimientos en esta gran materia que hoy más que nunca pone a las autoridades electorales en el ojo del huracán. Siempre hemos estado, pero hoy estamos como, ya empezamos en esas categorías del nivel de categoría 1, 2 y vamos a ir subiendo de categorías. Ayer dio inicio el proceso electoral federal en un evento que realizó el INE, muy emotivo y pues bastante significativo para el país, en donde se vuelve a dar el banderazo de salida de la renovación de los cargos públicos y darle sentido a nuestra Constitución de que las
elecciones tienen que ser libres, auténticas y periódicas, y en breve estaremos en este estado de Chiapas también dando el banderazo de inicio del proceso electoral estatal, aunque todavía faltan unos meses, pero ya estamos en modo proceso desde hace varios meses atrás y estamos dando ya los pormenores del proceso electoral. Pero el día que nos reúne, el objetivo de la reunión que tenemos hoy es bastante importante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, las autoridades electorales y todas las autoridades deberíamos de tener ese compromiso más allá de la ley y más allá del cumplimiento de la norma, de tener esa accesibilidad con la ciudadanía, que sepan qué estamos haciendo, en qué estamos gastando los recursos públicos. A los partidos políticos pues los fiscaliza el Instituto Nacional Electoral, pero a las autoridades tenemos un órgano garante a nivel estatal y tenemos todo un sistema anticorrupción que también nos vigila, nos vincula y estamos pues entrelazados. ¿Y esto por qué es importante en el Instituto de Elecciones? Porque es ahí la clave en donde la ciudadanía debe de tener la certeza que las y los integrantes de este instituto no hay manera de que podamos cometer actos de corrupción, no hay manera de que pueda haber o hablarse de fraudes electorales. Es todo un sistema nacional que se encuentra debidamente tejido, armonizado y que no hay forma de que su servidora o que alguien más pudiera por ahí inclinarse o hacer algún acto de corrupción o cuestiones indebidas, porque es debidamente identificable en dónde se perdió, en dónde está y las responsabilidades correspondientes. Por ello la relevancia de estar aquí hoy en día, de escuchar el experto en estos temas. Aquí, muchas gracias, doctor, por siempre ser el eje articulador en todos estos temas y que ha colaborado muchísimo con este instituto para irlo posicionando cada vez más. Muchas gracias, doctor, por todo su respaldo y reconocimiento. Y bueno, escuchemos a nuestros ponentes porque en el Día del Saber pues queremos conocer y saber más. Muchas gracias, buenos días. Gracias, presidenta. Damos la bienvenida a la maestra Sofía Olvera Ruiz, magistrada electoral del Tribunal Electoral. Bienvenida. Cedo el uso de la voz al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, quien nos dará un mensaje. Muchísimas gracias. Solamente agradecer en nombre del Instituto de Transparencia la oportunidad de poder coaligar nuestros intereses, nuestras preocupaciones y sobre todo nuestras acciones con el Instituto Electoral del Estado de Chiapas. En esta ocasión engalanada, por supuesto, con la presencia de la doctora Jimena Puente, con la presencia del doctor Francisco Javier Acuña, que nos llevarán a la reflexión en este día tan importante que tiene que ver con el Día Internacional del Derecho a Saber. Para nosotros es un orgullo y agradecemos mucho que sigamos consolidando esta relación de trabajo interinstitucional, ya que somos piezas fundamentales como instituciones para poder cambiar al mundo, para poder cambiar la vida, para poder generar nuevos espacios. Agradezco entonces también a todos quienes nos reciben, a las consejeras, consejero, a todos ustedes, muchísimas gracias, y a quienes están en esta sala, pero también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y espero que esto sea muy productivo. Por un Chiapas más transparente, los saludo con mucho gusto. Gracias, comisionado. Damos un receso de 3 minutos para que nuestros ponentes se ubiquen en sus lugares y demos inicio al foro. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024 a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia.
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Cedo el uso de la voz a la maestra Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del Instituto de Elecciones y vocal del Comité de Transparencia, quien es la moderadora de este foro. Gracias, consejera. Muchas gracias, maestra Adriana. Pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un honor para mí esta invitación a moderar un panel pues de especialistas en conmemoración de un tema tan importante como el derecho a saber, y particularmente en el contexto en el que nos encontramos actualmente, que pues como ya se ha mencionado, apenas el día de ayer dio inicio el proceso electoral federal. En unos meses más estaremos dando inicio al proceso electoral local, y si bien hay algunos temas que quizá como ciudadanía podamos dar por sentado, cada uno de estos órganos autónomos han sido producto de una larguísima lucha de la ciudadanía precisamente por abrir estos espacios en temas en los que había sido dejada de lado. Y entonces creo que es un momento pues fundamental para hacer estas reflexiones, para escuchar de viva voz las experiencias de quienes han transitado en estos órganos, garantizando el derecho a la información de la ciudadanía, pero que además al hacerlo han ido abriendo pues brecha en la existencia misma de estos órganos, que como contrapeso pues siempre generan cierto tipo de relaciones no siempre tan fáciles de llevar con el poder, y que eso reafirma también la importancia de que existan, y por eso creo que es fundamental hacerlo en estos momentos en los que nos encontramos. Si me permiten, leeré una breve síntesis curricular, muy breve, porque pues cada uno de las personas que nos acompañan tiene una amplísima trayectoria y experiencia, y a continuación doy las indicaciones de cómo llevamos a cabo estas rondas de intervenciones, y esperamos también, por supuesto, la participación de todos y todas para hacer alguna pregunta hacia el final del foro. La doctora Jimena Puente de la Mora, quien nos acompaña, es doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho por la Universidad de Navarra y licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, primera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, siendo comisionada hasta 2018, presidenta fundadora del Sistema Nacional de Transparencia y presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos e integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente forma parte del grupo de expertas de la OCDE para la construcción del proyecto de gobernanza de la identidad digital. En el mes de abril de 2022, el Banco Mundial designó a la doctora Puente de la Mora como la primera mexicana integrante del panel mundial de expertos de privacidad y datos personales, última instancia en esta materia en los 189 países miembros de este organismo internacional. A continuación, les compartiré algo sobre nuestro apreciable amigo, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 a 2014. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces IFAI. El 12 de mayo del 17, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya INAI, eligió al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas como presidente para el periodo del 12 de mayo del 2017 al 10 de diciembre de 2020. Y para finalizar, quisiera compartir algo sobre nuestro amigo el doctor Hugo Alejandro Villar. Él es
doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctorado en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y maestro en Educación con especialidad en Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue impulsor de la implementación en la página de transparencia del Colegio de Bachilleres, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la propia página web del COBACH. Ha participado e impulsado diversos cursos relacionados a la gestión documental y administración de archivos, la implementación y mantenimiento de un sistema de seguridad, gobierno abierto y transparencia proactiva y la sensibilización para la transparencia, la rendición de cuentas con el Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Pues con esta síntesis podemos darnos un poco cuenta de la gran trayectoria y experiencia que tienen nuestra invitada y nuestros invitados de esta mañana. Si me lo permiten, expongo brevemente la temática y el desarrollo de este foro. Vamos a realizar 2 rondas de intervenciones de cada uno de los ponentes y de la ponente. Expondré una pregunta para cada una de las rondas que se desarrollará en un tiempo previsto de 7 minutos para cada una de las intervenciones, y posteriormente en una tercera ronda nos regalarán comentarios o reflexiones por un tiempo estimado de 4 minutos por cada ponente, para cerrar con la ronda de preguntas y respuestas que quieran pues realizar el público presente aquí que nos acompaña. Igualmente yo pediría si hay alguna pregunta en redes sociales o en la transmisión que se está haciendo que quieran compartir aquí, pues la hacemos con mucho gusto hacia el final. Entonces, para no robarles más tiempo, yo iniciaría en este orden en el que les fui presentando con un primer planteamiento que tiene que ver precisamente con la naturaleza de esta institución y de las instituciones dedicadas a la transparencia, que sería la siguiente: desde el ámbito de acción y de especialidad de cada una de ustedes, ¿cómo contribuye la transparencia, el acceso a la información en el ejercicio de la democracia y cómo ha impactado en la sociedad civil la autonomía de los organismos públicos locales electorales y de los organismos de transparencia? Nos gustaría escucharla en primer término, doctora Jimena Puente. Sí, muchísimas gracias, Sofía, por esta presentación inmerecida. Déjenme decirle primero que estoy muy contenta de estar en este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Saludo, por supuesto, a la doctora María Magdalena Vila, a las señoras consejeras, a los señores consejeros, a mi amigo presidente Hugo Alejandro Villar, a Sofía Martínez por esta presentación, a su compañero David Pineda. Sobre todo, quiero hacer una especial referencia a un compañero de muchas batallas, a un compañero con quien tuve la oportunidad de integrar el primer pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el doctor Francisco Acuña, y quien tuvimos una misión pues muy especial de construcción. Paco, de verdad un honor estar en este evento y pues estar participando conjuntamente. Y déjenme decirles que estoy muy emocionada de estar en Chiapas porque pues algunos conocen, pero mi papá era de aquí, de Chiapas, y siempre cuando vengo a este hermoso estado pues me hacen sentir como en casa. Muchísimas gracias, Adriana Espinosa, de verdad, por todas tus gestiones para que el día de hoy pudiera ser posible esta participación. A los que están presentes, a las organizaciones de la sociedad civil sobre todo, y a quienes están siguiendo este importante evento a través de las redes sociales y esta manera que tenemos de comunicación. Unas breves palabras que me parece fundamental recalcar y comenzar esta mesa de discusión con una premisa que me parece fundamental. Los organismos constitucionales autónomos son fundamentales para el desarrollo de la democracia. No podemos quedarnos como país con la división tradicional de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial,
Necesitamos conservar estos organismos, el día de hoy con una especial referencia a los organismos de transparencia y acceso a la información, pero también de la materia electoral, que precisamente comienza una etapa muy importante, no solo para el estado de Chiapas, sino para el país, lo estamos viendo, y de tener reglas claras. Y de que nosotros como mexicanas y mexicanos tengamos organismos especializados en estas materias, tengamos organismos que rindan cuentas a la sociedad y tengamos organismos que la propia Constitución les respete y les garantice y los oriente como organismos constitucionales autónomos. ¿Y cuáles son estos 3 aspectos que deben de cumplir los organismos autónomos? Bueno, pues estar establecidos en la Constitución como número 1, fundamental. Número 2, tener coordinación con los demás poderes, por eso son constitucionalmente autónomos. Y número 3, bien importante, dotarles de capacidad de gestión, de decisión y capacidad presupuestal para poder operar. Entre ellos, muy importante, los organismos, y en esto quiero centrar mi intervención porque el tiempo vuela, en los organismos garantes de transparencia y acceso a la información. Se acaban de cumplir hace un año los 20 años de las leyes de transparencia, y si bien es cierto hemos avanzado mucho como país, nos falta todavía mucho por hacer y mucho por construir. En el primer pleno, aquí presente el doctor Paco Acuña, quien no solamente integramos el pleno, producto de un proceso transparente y público de más de 156 aspirantes a nivel nacional para integrar en aquel momento, 2014, el pleno de este órgano garante conjuntamente con Eugenio Monterrey, Oscar Guerra, Patricia Cursain, Arely Cano, Joel Salas Suárez, y cómo se nos dio esta encomienda por parte de las y los integrantes del Senado de la República de establecer el primer pleno y la transición de IFAI a INAI. Y algo que me parece también sumamente relevante de recalcar, la transparencia y el acceso a la información no es logro de algún partido político. La transparencia y acceso a la información es logro de la sociedad, a la que efectivamente los partidos políticos se suman a este esfuerzo para dotarle de esta cualidad constitucional y hacer que cada una de las y los mexicanos tenemos este derecho, lo que comentaba nuestra presidenta del Instituto de Elecciones, este derecho de conocer, no solamente en lo que se gastan los recursos públicos, sino también cómo se toman las decisiones. Y en México es fundamental. Hace apenas unos años no podíamos conocer ni siquiera el organigrama de las instituciones públicas. Y ahora nos encomendaron una tarea titánica que ahora se dice fácil, pero que en su momento fue de dimensiones pues inconmensurables, pasar del IFAI 242 sujetos obligados a casi 8,000 a nivel nacional, a garantizar el INAI transparencia y acceso a la información en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero no solamente eso, organismos constitucionales autónomos, el INAI también como sujeto obligado, y algo bien importante, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y sindicatos. Siempre una de las preguntas, y mi compañero no me dejará mentir, que nos hacían es ¿por qué piden tanta información la ciudadanía y para qué la quiere? Garantizar que no se nos pida una documentación para saber quién quiere la información y qué es lo que se va a hacer con ella. Estar conscientes de que como servidores públicos la información le pertenece a la ciudadanía, no es algo que se puedan apropiar las autoridades, y esto lo tenemos que trabajar más. Entonces, abrir brecha con estas nuevas dimensiones de la transparencia, trabajar, y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a las y los comisionados de todos los órganos garantes del país y la colaboración que han tenido y que en ese momento tuvieron con el INAI de formar el Sistema Nacional de Transparencia.
y de decir, no va el Instituto Nacional a funcionar de manera separada de los estados. Vamos a hacer trabajo conjunto, vamos a hacer un gran sistema en la que conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación podamos establecer las bases para que en cada uno de los rincones del país se garantice el mismo nivel de protección de una materia. Y me parece que esto ha significado un cambio muy importante que el Estado mexicano no puede retroceder, porque, insisto, la transparencia y el acceso a la información es un logro de las y los mexicanos, es un logro de la sociedad a la que los partidos políticos se sumaron. No es una moda, no es una ocurrencia, no es algo fortuito, es una necesidad que debemos preservar. Estos serían mis palabras. La primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues nos ha recordado este gran reto que fue iniciar como INAI y la importancia de que al paso de los años se siga insistiendo en que la información y el acceso a estos datos no es un logro de los partidos, sino un logro de la ciudadanía, de la sociedad, y eso se sigue pues replicando en cada momento a años de distancia y con todas estas experiencias que ya han surgido y lo que nos comentaba también sobre el cambio en hacer ya sujetos obligados a los partidos políticos, a los sindicatos, a quienes anteriormente pues no tenían esta exigencia y a que pues se siga insistiendo de manera permanente en esta necesidad. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, ¿qué le parece a usted desde esta especialidad, desde esta experiencia? La contribución de la transparencia y del acceso a la información al ejercicio de la democracia y el impacto que causa en la sociedad civil a partir de la autonomía, también en el caso de las autoridades electorales y de los órganos constitucionales. Muchísimas gracias, Sofía. Hago propias las palabras de mi amiga, compañera, cofundadora del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, vivencias de hace 9 años. Jimena está tan bonita y tan joven o más que hace 9 años. Pero bueno, fue nuestra primera presidenta, yo participé para ser la presidenta y ella participó con su voto para hacerme su sucesor. Yo fui el segundo presidente del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia. Agradezco, pues, para no referir a todas y a cada una, a María Magdalena, desde luego, a los señores consejeros, a cada uno, por supuesto que quiero agradecer a Hugo del Villar y a Adriana, nuestra queridísima, Adriana Espinosa, nuestra queridísima compañera del Sistema Nacional de Transparencia también, desde el Instituto de Transparencia de Chiapas, que me liga, y quiero agradecer también y especialmente referir a Ricardo Ríos Centeno y a sus compañeros, los consejeros con quienes me encuentro y me reencuentro. Festejo este momento porque he vivido cerca, muy cerca, el pulso de las instituciones democráticas de Chiapas. Saber es una implicación democrática, no saber es una complicación democrática. La ciudadanía no solo tiene derecho a saber, eso es un presupuesto para que haya participación ciudadana. Y luego para que se ejerzan plenamente los derechos y las libertades cívico-políticas, que es incidir en el ambiente público para coincidir en las decisiones superiores que la ciudadanía cíclicamente toma en momentos particularmente definitorios como son las elecciones y que ya se ha dicho, Chiapas vive como todo el país la dimensión concurrente de una elección la más competida y la más participativa que habrá en la historia de México para resolver las decisiones de relevo en la federación,
los poderes ejecutivo y legislativo federal, pero especialmente porque vivirá con esa intensidad del sureste de México y especialmente de la gran clase política de Chiapas, las definiciones para la renovación de las posiciones públicas de este estado, siempre grande, la puerta de México desde el sur. Así es que honro con aprecio a todos los chiapanecos históricamente significativos y a los que hoy también lo hacen. Quiero complementar con Jimena, me tocó a mí, sí, la travesura de hace más de 20 años, lo digo así, travesura democrática, de haber sido de los precursores de la primera ley de transparencia, integrando un grupo Oaxaca que no estaba integrado por oaxaqueños, porque fue ahí donde tuvimos ese evento académico para determinar un decálogo, el decálogo de la transparencia, y básicamente se cifraba en la ruta del dinero público. Seguirle la ruta al dinero público como una manera de lograr lo que dijo ya Jimena, el accountability, los que hablan el inglés, a mí no me gusta andarlo invocando mucho porque siempre lo digo con cierto desdén, pero ese escrutinio ciudadano tuvo su primer arribo antes incluso de la ley de transparencia, que trató de domeñar al potro salvaje de la democracia. La democracia jamás será domeñada o jamás estará plácida y dominga, aquietada, obediente. La involución democrática que vive el mundo en este momento lo deja plenamente de claro. Los países europeos que habían conquistado las tasas democráticas o de comportamientos cívico-políticos, vamos a decir, determinantes, han tenido vuelcos y regresiones hacia la demagogia y hacia los nuevos factores del neopopulismo. En fin, quiero decir que me tocó vivir aquella experiencia y fue arrancarle al poder la sujeción a explicar lo que hace. No basta con saber, no basta que se transparenten las acciones, casi todas son ininteligibles para la población. Tiene uno que ser experto en ciertas áreas del conocimiento para saber qué es lo que hace cualquiera de las instituciones públicas que está, desde luego, dedicada a una especialidad y a una determinada temática. Se requiere explicación pública, y la explicación pública es muy difícil, porque, decía Dostoyevsky, ¿qué dosis de verdad es capaz de, en ese momento solo se hablaba de hombre, ¿no? Es capaz de querer cumplir o querer arrancar a un hombre? Y decía, nula. La verdad, decíamos en mi pueblo, no peca pero incomoda. Y la verdad pública está asociada a estas dos instituciones autónomas del Estado, a nivel federal y a nivel local, el INAI y el INE, y a nivel local los soples y los institutos de transparencia, son los dos pilares que hacen escrutinio sistemático por dos dimensiones del poder. Uno, de cara al poder, o sea, en la competencia por llegar a acceder al poder en términos legales y democráticos, y otro, en el ejercicio del poder público. Vivimos instalados en una obsesión electoral. Quiero complementar algunas de las participaciones. Yo digo con frecuencia, y no está mal, porque hay una consigna de esas muy popular y muy populosa, que sin maíz no hay país, para poner de reivindicación que México es campesino, como Chiapas y Zacatecas, que yo soy de allá, y Colima, son estados que siguen teniendo una importante porción o una importante representación de su sociedad ligados al campo, a lo que se considera el origen de nuestras condiciones sociopolíticas. Pues si sin maíz no hay país, sin información no hay nación. Y la información fue determinante para que hubiera transparencia electoral. El terreno donde se estrenó la transparencia fue en el ámbito electoral. Después de la crisis política por las elecciones de 1988, todo se centró y se concentró en hacer que hubiese urna transparente, credencial para votar con fotografía y casilla con representación de partidos políticos, pero sobre todo con
organización y con conducción ciudadana. Lograr ese padrón electoral, que es un tesoro de información confidencial, que juega el papel de una cédula de identidad ciudadana, custodiado a 7 llaves por el INE a través del registro, ha sido lo que ningún país ha hecho. Ningún país ha invertido tanto en lo electoral. Yo no me voy a permitir consentir que se diga que estos son costos y que estos son gastos. ¿Cuánto cuesta un termómetro en la medianoche cuando está de por medio saber si tienes que ir al hospital o si puedes soliviantar la dolencia en casa para un ser querido que tiene alguna complicación? No cuesta, vale lo que sea. Un oxímetro cuando cruzábamos el COVID y otras indicaciones precisas para tomar una decisión de vida. Estas instituciones son termómetros democráticos, no cuestan, valen. Y valen más que obras gigantescas de refinerías y de trenes, valen más en términos de la democracia. Si lo otro es importante, y no lo estoy aquí discutiendo, es mucho más importante que haya instituciones democráticas que contengan, sobre todo, la duda, la sospecha y el rencor histórico a el fraude electoral y o el engaño, el embuste y el fraude a la conciencia cívica que solo se puede configurar o conocer a través de la gestión pública y sus escrutinios permanentes. Dejo aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, por esta clarísimo repaso hacia la vinculación entre el derecho a la información y los avances para garantizar a la ciudadanía su derecho al voto y la importancia que tiene y que debiera de tener en cada momento de nuestra historia. Sin información no hay nación, nos decía hace un momento, y pasamos ahora con el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto con la misma temática y retomando un poco las palabras del doctor Acuña. Doctor Villar, desde la institución local, en estrecha vinculación con esta institución desde el ámbito electoral, ¿cuál es su opinión sobre este impacto que tienen los órganos autónomos para la democracia? Muchas gracias, consejera Sofía. Bien, yo quisiera ser complementario en ese sentido. Ya Jimena nos dio un panorama acerca de las estructuras, acerca del régimen, acerca de la fundamentación que se ha construido desde el marco legal. También, Paco, desde la perspectiva de la aspiración, de la perspectiva del compromiso, y ambos sobre el peligro de que esto pueda intentar deshacerse, desinstalarse. Nadie nace demócrata, nadie nace autoritario. Y en ese tenor yo quiero bajar el asunto hacia la sociedad. Me pide la consejera que hablemos de la experiencia local, y voy a hablar de la experiencia local, pero desde una perspectiva de problematización nacional. Nosotros consideramos que es fundamental, dadas las bases que ya existen, que lleguemos a la sociedad. Yo recuerdo hace muchos años, en los 90s, yo era joven, yo era guapo. Recibí en esa ocasión a algunos personajes, bueno, yo y otros compañeros docentes de la Autónoma de Chiapas, que venían con unas ideas medias locas de la transparencia, de estos asuntos de tensión social y de discusión internacional que debían implementarse en México, en Chiapas. Entre ellos tuve la ocasión de conocer a Paco, él no lo recuerda, porque yo era joven y guapo. Él ya me conoció nuevamente viejo y guapo. Pero estuvimos con Paco y con otras personas que hoy no quiero nombrar, porque creo que perdieron un poco la brújula, en el acercamiento que teníamos que hacer, primero con nosotros, después con los estudiantes, con los docentes, porque teníamos que hacer
que la gente tuviera conciencia de que nadie nos tiene que pedir permiso para ejercer democracia o para sufrir autoritarismo. Nosotros lo tenemos que construir. ¿Y cómo llega este asunto? Pues a través de las experiencias. Si nosotros vivimos en un sistema que nos aprieta, que nos constriñe, que no nos soluciona la vida cotidiana, evidentemente que esta sociedad tendrá que expulsar las inquietudes, tendrá que reaccionar. Y de esa manera reaccionamos hace 20 años y de esa manera se ha construido esto en lo que yo coincido con Jimena y con Paco, en lo cual no podemos retroceder. Hoy los ciudadanos son más activos porque están escogiendo la democracia, porque están escogiendo los beneficios que esto le da. Y nosotros desde el instituto estamos en algo que yo he denominado una acción pedagógica. Hoy nos toca a nosotros la implementación de la pedagogía en los distintos sectores que puedan incidir, que puedan pensar, que puedan analizar y a los que debemos cambiarles la película de este asunto. Porque a pesar de todo esto que ya se dijo, estamos en peligro. No se puede dar el paso atrás, pero hay quienes quieren que demos el paso atrás. La única forma de lograr que no se metan con el INE, que no se metan con el INAI, que no se metan con otra serie de instituciones autónomas, es que la sociedad esté consciente. Hoy la sociedad no está consciente del todo. Yo sigo pensando que la rendición de cuentas, que la transparencia sigue siendo una aspiración. Pero es una aspiración de la cual no podemos cejar. Tenemos que fortalecer las instituciones que ya existen, pero tenemos que empujar a la sociedad para que piense, para que realice la construcción y entienda la responsabilidad que le corresponde en este sentido. Tenemos que articular una serie de asuntos en donde participe la sociedad. De ahí que la experiencia en este tenor, para contribuir en el ejercicio democrático, hay que pensar que la democracia no es solamente una jornada electoral, no es solamente un proceso electoral, es bienestar, es libertad, es igualdad, es garantizar que la sociedad pueda y sea respetada en las posiciones que ésta tenga, para brindar los espacios de construcción de algo que también considero una aspiración, ya lo decía Paco. Europa tenían Noruega y todos estos países los mayores índices, lo que acaba de suceder en Francia, por ejemplo, lo que ha sucedido en Italia. Son ejemplos de que la democracia no es un asunto que ya se ha conseguido y se va a instalar en una repisa. Es un asunto de construcción permanente. Hoy necesitamos eso y nosotros desde el Instituto de Transparencia estamos hablando con todos y por eso agradecemos mucho a todos aquellos que quieran participar con nosotros, porque este es el camino para impactar a la sociedad, para que entienda esta sociedad que no basta con votar, pero para que también los gobiernos entiendan que no basta con un eslogan, porque ustedes verán, lo primero que se le ocurre a un candidato, candidata, a un político es, ¿cuál va a ser mi eslogan? ¿Cómo voy a juntar gente? Y no, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá en la problemática y responder a las necesidades para evitar esto. Es que el pueblo es muy apático. No, el pueblo no es apático. El pueblo tiene que pensar en otras cosas. El pueblo tiene otras preocupaciones. Hay pobreza, hay hambre. No hay chamba, no hay educación. Entonces a eso tenemos que abonar todos. En eso tenemos que estar, pero duro y dale. Porque como nadie nace demócrata y como nadie nace autoritario, si no estamos preparados, muy fácil podemos ser rehenes de alguien que piense que es iluminado, de alguien que piense que tiene la razón.
de alguien que crea que tiene el mandato divino para elegir quiénes sí y quiénes no. Estamos en un ensayo de la esperanza. Tenemos que enfrentar desafíos. Ya me pasé un poquito, les agradezco su atención. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctor Villar. Ha puesto además el énfasis en la sociedad y en esta importancia de la pedagogía. Nos compartía que están trabajando arduamente justo en la implementación de la pedagogía que no debe cesar. Y yo retomaría algo que acaba de comentar para dar pie a la siguiente ronda de intervenciones, porque nos mencionaba el doctor Villar muy acertadamente que la democracia no se trata solamente del proceso electoral, sino de este respeto a las decisiones de la ciudadanía en todo momento. Y en este sentido destacaba entonces la importancia de tener este acercamiento constante con la ciudadanía, a modo de que los intentos por romper los principios pues básicos de la democracia no tengan eco en nuestra sociedad. Y ya han puesto algunos ejemplos también de lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos con casos realmente preocupantes en distintos países. Entonces, yo les invitaría en esta siguiente ronda a abordar por qué hablamos de esta codependencia, por llamarlo de algún modo, entre la transparencia y la democracia, por qué se habla de ello y de qué manera esta relación se vive en un proceso electoral cuya finalidad es que la ciudadanía pues ejerza su derecho al voto y que tenga las opciones para hacerlos, ¿no? La libertad para hacerlo. Y ya que nos encontramos además en esta coyuntura, en este momento histórico en el que estamos pues celebrando este foro, yo les pediría también pues poder vincular un poco hacia lo que estamos viviendo y hacia lo que podría también esperarse de este proceso electoral en términos de esta relación entre democracia y transparencia. Iniciamos con usted, doctora Puente. Muchas gracias, Sofía. Qué gran pregunta y qué gran foro y también con las intervenciones. Yo tengo muchas cosas que comentar al respecto. Se hablaba de presupuesto, qué tan caro es. Ya lo decía Paco, ya lo decía Hugo. ¿Por qué debemos de destinar presupuesto para estas instituciones? Tanto para garantizar la transparencia como el acceso a la información y protección de datos, como también los organismos electorales. El propio INAI, en la última sesión de pleno, sacó una de las compañeras comisionadas el costo de 7 pesos solamente por mexicano al año del funcionamiento de todo el Instituto Nacional. Esto no es un gasto, es una inversión en creación de ciudadanía. Y me parece muy importante esta pregunta que nos hacen de cómo vincular una sociedad informada con el poder de decisión en las urnas. ¿Cómo vamos a poder decidir, valorar las opciones que tenemos si no tenemos información? Si no sabemos cuál ha sido la trayectoria de esta persona que se postula, si no tenemos esta posibilidad de elección informada. Se habla también de educación y yo solamente quiero mencionar un par de datos. A nivel mundial, 1 de cada 5 niños no tiene escuela. Ya no digamos escuela superior, no tiene escuela básica, no hay escuela. Y más de la mitad de nuestras niñas y nuestros niños, ¿qué creen? No tienen las capacidades medias fundamentales para leer ni para matemáticas. Entonces, no podemos perder este derecho a conocer. Como mamás, por ejemplo, ¿qué calidad de la escuela tienen nuestros hijos? ¿Cómo están las instituciones de salud? ¿Cómo se van a gastar y qué resultados tienen en esos programas que van a ser fundamentales? Porque concuerdo contigo, doctor Hugo, no solamente el eslogan, ¿no? Que es lo fundamental, la imagen, el eslogan, no. Tenemos que ir como sociedad más allá, qué es lo que están proponiendo, cómo lo van a lograr y después pedirles cuentas a esos que se están postulando.
postulando, qué hiciste durante tu gestión. Y esto es gracias al derecho de acceso a la información. Y no me dejará mentir, mi compañero Paco, siempre nos decían, es que necesitamos llegar a un estadio de los países nórdicos en donde no necesitan instituciones. Nos hace falta mucho para llegar a eso. Nos hace falta mucho, no podemos dejar a la voluntad de que proporcione o no proporcione información. El IFAI era una dependencia del Ejecutivo, no se puede una dependencia del Ejecutivo pedirle cuentas a otros poderes. ¿Con qué legitimación? Se lo vamos a dejar a la voluntad de las autoridades de los casi 8,000 sujetos obligados. ¿Cuántos de ellos nos van a responder? ¿Vamos a volver al país donde las instituciones de transparencia en algún estado por ahí se vinculaba con derechos humanos? ¿Vamos a dejar que nos pidan, por ejemplo, dinero por cada copia en la información que solicitan? ¿Vamos a acompañar amablemente y pedir su dirección y su credencial de lector para ver dónde vive quien me acaba de solicitar información? ¿Vamos a llegar a esa parte como país? Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que defender. La propia Corte Interamericana señala muy claramente dos dimensiones del derecho de acceso a la información. La dimensión individual, cada uno de nosotros, esta posibilidad de solicitar información, pero también de allegarse de la información, y una dimensión colectiva, la dimensión de la sociedad, efectivamente, para tomar mejores decisiones. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una sentencia 32 del 2005 que señala que los organismos autónomos son nuevas dimensiones de poder. Vamos a transitar desde el 2005 y estamos en 2023 a estas nuevas dimensiones del poder. Y lo que decía Bobbio, bien importante, a través del acceso a la información se puede conocer esos subterfugios del poder, qué es lo que está detrás del poder. Y otra cosa, ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al controlador? La ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a controlar? Teniendo información. Es un presupuesto indispensable para poder acceder a nuestros derechos, para poder participar en ciudadanía, para poder también exigir a nuestras autoridades y que no sea solo un proceso y que no los veamos solamente cada 3 o 6 años, sino estar verdaderamente en un ejercicio consciente. Algo que me parece también importante señalar, la transparencia y el acceso a la información es indispensable para el combate a la corrupción. No lo es todo, porque para eso hay instituciones particulares. Hay mecanismos como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Perfectibles? Sí. ¿Perfectibles las instituciones y los organismos de transparencia? Sí. ¿Perfectibles los órganos electorales? Sí. ¿Nos falta mucho como sociedad? Sí. Pero lo que no podemos hacer es perder lo que ya hemos logrado, porque como país nos podemos tardar muchos años más para conseguir estas conquistas. Y también recordemos que los institutos de transparencia no solo garantizan el acceso a la información, también algo bien importante, como es la protección de los datos personales. Vivimos en internet, vivimos en línea, estamos continuamente, saludos a todos los que nos están siguiendo, la tecnología nos proporciona esta maravillosa herramienta de estar conectados todo el tiempo. Antes uno levantaba el teléfono y dejaba recado, y si no estaba la persona, pues dejaba recado y hasta el día siguiente. Hoy estamos conectados todo el tiempo. Tenemos un promedio de más de 8 horas conectados a internet, más de 8 horas diarias. No se crean que al año o a la semana, más de 8 horas diarias. En el teléfono, si ustedes le ponen verificar el tiempo, tenemos alrededor de 4 o 5 horas solamente en el teléfono, en duración de pantalla. Entonces, recordemos que estas instituciones son para los dos derechos, que los procesos electorales llevados a cabo con transparencia, con cabalidad, con integridad, se necesitan de participación ciudadana. Y sí, Hugo, como comentaba, necesitamos más jóvenes. ¿Quiénes van a definir las elecciones ahora? Los jóvenes, muchos de ellos que van a hacer su primera elección. ¿Cómo les vamos a pedir participación sin información?
tiene que haber información para que se puedan tomar decisiones, para que la sociedad civil organizada y también general podamos contar con estas herramientas para la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Puente. Nos ha pues situado justamente en los procesos electorales y la necesidad de tener información para poder elegir. Yo retomaría rápidamente esta insistencia en recordar que no se puede dejar a la voluntad de las autoridades el proporcionar esta información y en sentido contrario, más bien eso es lo que ha dado origen a que existan estos órganos autónomos. Yo sumaría, así como tampoco dejar a las autoridades la organización de las elecciones, con lo cual da origen también a los órganos autónomos para la organización de los procesos. Y vamos ahora con el doctor Francisco Javier Acuña, precisamente para seguir comentándonos. ¿Existe esta codependencia entre democracia y transparencia y cómo considera que se manifiesta en un proceso electoral? Gracias, Sofía. Más que codependencia, yo diría complicidad. Y si no existe complicidad, no hay democracia. Los procesos regulados para la competencia cívico-política tienen que tener, como ya lo decía Jimena, aparejada la capacidad de distinguir entre lo uno y lo otro. La gente, nuestra sociedad, acude a las urnas para tomar una decisión que tiene dos impactos igualmente poderosos. Escoge en la proporción aritmética de las mayorías, escoge a la clase política que elige para que le haga gobierno y que elige para que le haga representación popular en el Congreso, en la Cámara, que no solo legisla, sino que controla decisiones del Ejecutivo, que es el que tiene el contacto superior con la población. Entonces, la sociedad cuando vota decide dos cosas que son igual de importantes. Uno, elige, escoge por exclusión a otros, a quienes escoge, a quienes quiere para que hagan gobierno, pero a su vez escoge a los que quiere que le hagan oposición cabal y frontal a esos que hacen el gobierno. Por eso es tan cuestionable y tan delicado cuando ya en el Parlamento, una vez que han conseguido el sufragio, luego hacen permisiones y se transmutan y se movilizan, porque de una manera de fondo ponen en quiebra la determinación que una sociedad tomó cuando escogió a unos para hacer una cosa y a otros para hacer la otra, y ambas con igual importancia. Nos hace tributarios, Hugo, y me encanta ver en el encargo que ocupa, no al burócrata del caso, no al que cumple deberes y oficios bajo esos formulismos tan de nuestra mentalidad democrática. Yo también he sido un burócrata siempre, pues salía el pensador o si tú quieres el librepensador que traigo, y ahí sale el periodista, que me encanta que lo diga y que no tenga tapujos y que no le tenga temores a decir, porque la libertad de expresión ya en la tierra de Belisario Domínguez, que es el más grande de los constructores de una libertad cívico-política temprana en su tiempo, es la que hizo y la que dijo. Me gusta mucho, nadie nace demócrata, nadie nace autoritario, efectivamente, es solo que es inmensamente distinto el costo que tiene hacerse demócrata. Y no solo hacerse demócrata, permanecer demócrata, porque se nos olvida, El Alzheimer antidemocrático, pero prende pronto, Es muy fácil que la gente, de haber tenido un procedimiento democrático y de haberse convertido en demócratas, tengan un parpadeo, un supiritaco, un golpe de olvido y se vuelvan precisamente lo contrario. Y por esa razón también me gusta mucho que dijo Hugo, el pueblo no es apático, no, es cierto, hay que saberlo provocar,
para llevarlo a participar activamente, pero tampoco eso es patente de corso, porque también ha habido siempre grandes ilusionistas y grandes conductores que no necesariamente llevan a buen término o a mejor fin. El flautista de Hamelin, aquel histórico de aquella fábula, llevó a todos aquellos que lo siguieron al precipicio, y eso pues tampoco es enteramente saludable. El asunto es que en democracia se requiere conciencia crítica, y para tener conciencia crítica se requiere tener información actual, información veraz, información efectiva, no manipulación de datos, no otros datos, solo los que son, solo los que se pueden comprobar, solo los que admiten el registro de la científico, de la demostración, de la comprobación, y la comprobación es el fin del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción. La lógica de los sistemas que nos tocó vivirla intensamente, y Jimena, mi presidenta, como siempre mi presidenta fundadora, me quiso tanto que hasta me regaló también a mí la presidencia. Entonces, a lo que voy es, nos tocó. Ella fue la primera, con ella nació, encabezándolo a nombre del INAI, claro, el Sistema Nacional de Transparencia, pero también le tocó sentarse en la primera mesa de los del Sistema Nacional Anticorrupción. Y entonces yo decía, en esa lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Electoral, Sistema Nacional de los Derechos Humanos o los defensores de los derechos humanos, lo más que no se nos olvide que pertenecemos al sistema solar, porque ya hemos negado a Plutón su carácter de planeta, y todos los que son de mi edad sabemos de lo que hablo. La gran mayoría aquí son tan jóvenes que ya ni siquiera saben qué fue Plutón, que es lo más triste. Pero bueno, sí, la sabiduría radica esencialmente en el pueblo, más que la soberanía, que es una construcción plástica mucho más elaborada, pero no hay soberanía si no hay sabiduría. Sí, pero tampoco hay que decir que el pueblo sabio es aquel que es benigno con cualquier acción o gestión del Estado y sus agentes, que cualquier cosa que hace un gran líder, sea ya solo porque lo hizo, una conexión con el pueblo sabio que lo va a aplaudir porque lo ama, lo quiere. Esos son fenómenos históricos que ha habido en la historia de la humanidad y se repiten y son muy respetables. El único problema es que la democracia no requiere dogma ni una tradición de adhesión, hagas lo que hagas, dejes como dejes las cosas. No, la democracia requiere simpatizantes críticos, no adictos, no adeptos a ciegas, simpatizantes críticos que te digan con el dolor del corazón, te quiero, pero me decepcionaste, no hiciste esto, no hiciste lo otro, dejaste mal aquello, no has cumplido esto. Y esa es la capacidad crítica que requerimos. El Instituto Nacional de Transparencia, el INE, los OPLES y los institutos de transparencia, ya decía yo, son como las dos columnas de este entramado democrático. Ambas sostienen algo que dijo bien Jimena: ¿hasta cuándo seremos o padeceremos una infancia democrática? En el siglo antepasado, el padre Mier y los grandes hablaban de la infancia republicana, pues hoy seguimos hablando de infancia democrática después de 40 años de transición democrática. Debimos haber llegado a la consolidación democrática una vez que se experimentaron las alternancias, que eran el tabú a resolver, que tardó tanto en que hubiese un partido distinto al frente de hacer gobierno, que tristemente no hemos podido superar otra vez la transición democrática. Ojalá lleguemos pronto a la consolidación democrática. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Tenemos este pendiente para llegar a la consolidación democrática. Yo retomaría brevemente esta conciencia crítica como requisito indispensable para la democracia, en contraposición de las ideas de dogmas y de simpatizantes acríticos, cuando lo que se requiere es justamente
personas, ciudadanía crítica, y para ello requieren contar con información, con datos confiables, con datos comprobables, con información efectiva, como le llama el doctor. Y en este contexto, ya acercándonos al proceso electoral, doctor Hugo Alejandro Villar, yo le haría esta misma pregunta: ¿cómo se manifiesta esta relación? Ya nos decía el doctor Francisco Javier, no tanto codependencia, sino complicidad, fines también en común. En su opinión, ¿cómo se manifiesta esta relación entre democracia y transparencia de cara a los procesos electorales? Gracias, consejera. Pues voy a insistir en el tema. Yo coincido, no veo codependencia. Yo lo que creo es que dentro de todo este entramado, la democracia es la parte de arriba, es la finalidad, es la aspiración de la que yo hablaba. Y la transparencia es, pues, este asunto que ayuda a la construcción, es parte de la estructura, parte fundamental, por supuesto, que deviene de varios elementos. Para que haya transparencia, insisto, tenemos que generar un pueblo que conozca, que sepa, que piense, que sea crítico. Y para ello tenemos que acercarle otra serie de circunstancias, y creo que esa debe ser la preocupación para lograr mejores estadios cada vez. Yo no me muestro pesimista, yo soy optimista, porque hemos avanzado sin duda, porque hoy tenemos a personas más vigilantes, a personas debatiendo. Tenemos esta reunión hoy que hace 30 años no podría haber sido posible. Tenemos instituciones como el Sistema Anticorrupción, tenemos como el Sistema Nacional de Transparencia, tenemos a las OPLES, que son fundamentales y que han sido plataforma de acero en el devenir histórico de nuestro país, y que seguramente marcarán un rasgo de certidumbre en estas circunstancias de complejidad y confusión. Pero la transparencia implica que tenemos que incidir en la cultura, tenemos que incidir en la sociedad, generar que esta sociedad piense, y para eso tenemos que solucionarle los asuntos de empleo, los asuntos de hambre, los asuntos de salud. Tenemos que hacer que estas personas incidan, que decidan. Y para que yo pueda decidir dedicarme al piano, a la pintura o a cualquier asunto de estos, tengo que tener solucionados mis asuntos básicos. Y para que yo pueda actuar en democracia también. Para que yo pueda fijarme no solamente en un eslogan, ni solamente en asuntos de grupos, sino en asuntos de bienestar de la sociedad, tengo que estar compenetrado en eso. Entonces entra el asunto del territorio. Tengo que pertenecer a un territorio y tengo que defender a un territorio y tengo que construir ese territorio. Y para construirlo tengo que hacerlo con cultura, con sociedad y con otro asunto, con ley. Pero una ley, para que no esté muerta, tiene que ser una ley que se aplica, como lo vivimos con la Ley de Protección de Datos Personales en Chiapas. Años muerta, y hasta 2021 empezamos a trabajar en ella. Y yo estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. La gran parte de los sujetos obligados hoy cumplen con la ley de transparencia, con los avisos de privacidad, con la protección de datos, con el documento de seguridad. Pero además, en esta base fundamental tenemos que garantizar también la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Base fundamental también para que haya democracia. No hay democracia sin libertad de pensamiento. No hay democracia sin libertad de expresión, capacidad de reunión y asociación. Son distintos elementos que confluyen en la creación de una estructura que nos va a llevar a Ítaca, al camino, a la aspiración, a esta aspiración permanente en la que yo coincido.
no hay garantías. Hoy podemos ser una gran democracia y mañana derrumbarnos, como ya se dijo hace unos momentos. Llegar a ser como los países nórdicos nos falta mucho, nos dijo la doctora Jimena. Sí, nos falta. Necesitamos esa sociedad activa, necesitamos esa sociedad que debata y que vigile y que exija. Para ello tenemos que actuar. Y quiero decir algo, hemos cambiado, no somos los mismos, estamos avanzando y tenemos que continuar en ese avance hacia adelante. Y les doy solo un ejemplo. Este organismo electoral hace unos días tomó una decisión importantísima en contra de un partido político por incumplir las normas de transparencia. Este partido político no estaba cumpliendo, hicimos nosotros un análisis, una revisión desde el punto de vista de la verificación, de toda esta serie de elementos, notificamos como nos corresponde por ley, por ser nosotros los que garantizamos esta situación, le informamos al Instituto Electoral y el Instituto Electoral, creo que fue el 5 o el 6 por ahí de septiembre, acaba de sancionar a un partido político en Chiapas. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Hoy ya lo estamos viendo y eso significa que sí estamos avanzando. Entonces, en esta estructura, en este camino a la democracia, somos como Ulises yendo por toda la utopía que nos lleva en este camino en el que disfrutamos, en el que también sufrimos, pero en el que también tenemos logros que debemos reconocer y estar pendientes. Porque cuando reconocemos nuestros logros somos como los muchachitos, nos gusta que nos digan lo que hacemos bien y que también nos digan lo que hacemos mal para mejorar. Pero sí debemos aplaudir eso. Yo aplaudo que el IEPC haya tomado esta decisión, porque es histórica, porque es importante, porque marca una huella en la historia de la construcción de la democracia de Chiapas. 11, 10, 9, 8, 7. Muchísimas gracias. Gracias. Te pagué lo que te debía. Muchas gracias, doctor. Además, muchas gracias por ajustarse siempre a los tiempos y por recordar estos avances que se han tenido con estos ejemplos muy concretos de lo ocurrido aquí en el Estado, pero también señalando, insistiendo en estas intervenciones el doctor Villar, que no se está nunca en una posición en la que la democracia ya no tenga retroceso, sino que por el contrario requiere, nos decía, así como lo hicieron hace años con estas charlas, con estas capacitaciones con jóvenes universitarios, se sigue necesitando, nos dice todos los días, fomentar la actitud crítica, el diálogo, el debate, porque está el riesgo de retroceder y de perder lo ganado hasta el momento. Pues llegamos a la parte de las intervenciones. Ahora ya concluimos con las dos rondas, dejaríamos un espacio de 4 minutos aproximadamente para cada uno y una de ustedes para hacer un mensaje de cierre, de reflexión final, y le pediría, mientras tanto, también a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas del Instituto, si tienen alguna pregunta o algún comentario, irlo preparando para abordarlo una vez terminemos con esta ronda de intervenciones. Entonces, iniciaríamos, doctora Puente, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera recalcar que efectivamente lo que nos comentó Hugo de todas estas características de la sociedad, necesitamos también una sociedad más demandante, ya con información más demandante, y esto lo tenemos que trabajar. Logros de la transparencia y acceso a la información. 2016, septiembre del 2016, fue distinguida nuestra Ley General de Transparencia como la mejor ley de transparencia en el mundo.
por el Center for Law and Democracy, dije, México tiene la mejor ley de transparencia. ¿Cuáles son estas características de la ley de transparencia? Transparencia para todos los poderes, pero también para los que dijimos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y la ley es muy clara: cualquier persona que reciba o ejerza recurso público tiene la obligación de rendir cuentas. Tenemos organismo constitucional autónomo, dijeron los que evaluaron la ley, esto es un avance como país trascendental. Tenemos la obligación de rendir la información en este gran sistema llamado Plataforma Nacional de Transparencia, pero no solamente eso, tenemos que mantenerla, lo que nos comentó Paco, actualizada, vigente, veraz, fidedigna, comprobable. Los datos son unos, no son diferentes, no son los datos de cada quien, son la información estadística. Tenemos obligación del Open Government, del gobierno abierto, a lo que queremos llegar, que tan solo con máximo 5 clics para todos los que nos están viendo, a eso se aspira, a que cualquier información esté disponible en nuestra página, en la plataforma, con un máximo de 5 clics, que no tengamos un procedimiento muy complicado y tengamos que hacer un taller para acceder a esa información, que estén en formatos abiertos, que no necesitemos un programa específico para bajar esa información, pero ahora voy en lo que nos hace falta. Información en todos los municipios. ¿Será lo mismo la garantía del derecho de acceso a la información diferente en los municipios? Es todo un reto. Yo lo vi en Colima, tuve la oportunidad de ser comisionada y luego presidente en mi estado, y llegaba a determinado municipio y me decían: hay 2 computadoras por el municipio, tenemos 2 computadoras. Y yo les decía, pero tienen que tener el sistema aquí, la información actualizada, la gente. Sí, una de las computadoras es la que está disponible, pero no la podemos tener afuera porque necesitamos garantizar la seguridad de la computadora. Sí. Ajá, porque si se la llevan, ¿qué hacemos, doctora? Me decían, ¿qué hacemos si nada más hay 2? ¿Qué hacemos con hacerle muy fácil el tema de datos, que es tan complejo? Caray, tan bonito y tan complejo. ¿Cuántas autoridades reconocen que además de proteger la transparencia y el acceso a la información, también tenemos que proteger datos? Qué bueno que en este estado se ha realizado una labor muy profunda, porque en los demás dicen, uy, no, pues transparencia y acceso más o menos, pero datos ya es muy complicado. Entonces tenemos que seguir avanzando. Y la labor de concientización y fundamentación, como diputada federal tuve la oportunidad de impulsar una iniciativa que es ley para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales como eje para la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Nos hace falta mucho por hacer, pero soy convencida en que la educación juega un papel fundamental en todo esto. No podemos hablar de transparencia, de acceso a la información y también de procesos electorales democráticos si no tenemos una sociedad bien informada, pero también bien educada, donde tengamos la posibilidad de tener una formación, como orgullosa egresada de escuela pública, lo digo, una información de calidad que nos permita ser competitivos. A eso es a lo que queremos llegar. Muy agradecida por tanta generosidad de todas y todos ustedes el día de hoy, y por supuesto de mis compañeros panelistas. De verdad me honra estar esta mañana, el día de hoy, con todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Jimena. Los honrados y honradas somos nosotros. Le escuchamos a continuación, doctor Francisco Javier Acuña. Pues muchas gracias. Voy a agotar estos 4 minutos que generosamente nos han concedido en una especie de, fíjense ustedes, dación extraordinaria de tiempo. Lo han hecho con una generosidad grande. Ya dije, y los regocijos de reencontrarme y de ver gente querida aquí, amigos de hace otros años. Ahí está Marco Antonio Moreno, un activista del acceso a la información que responde desde un sujeto obligado, nada menos que la universidad, que hay que decirlo, también las universidades han sido sujetos obligados muy difíciles de conducir y de atraer. No se diga, Jimena lo dijo, los sindicatos, hoyos negros de la transparencia, y los partidos políticos, por algo será que les pusieron solamente 30
30 obligaciones adicionales a las 48. Por algo será, diría Sabines el Grande, a quien nunca dejaré de citar cuando vengo a dar charla o conferencia. Yo no lo sé de cierto, pero supongo. Lo supone y lo suponía bien Sabines, que era un verdadero sabio, sarcástico, irónico, que con mucha gracia se burlaba de las negaciones humanas. Se burlaba de las negaciones humanas porque sabía que la democracia, y aunque él no era precisamente, hay que decirlo, Sabines era como era y era genial, pero era machista y no era precisamente prodemocrático, era simpatiquísimo y era tremendo, era un poeta entero, pero él mismo dijo al final, soy un peatón. Así hay que vernos en democracia. También a José Luis Estrada le agradezco, a muchos excompañeros de camino que por Chiapas siempre he generado y tengo. Los quiero mucho porque Chiapas de verdad es un estado maravilloso, pero es un estado en el que debe haber más conciencia crítica, en todo surge, más integridad cívica para decir, no puedo aplaudir esto no está bien, esto no es correcto, esto no es bueno. Estoy de acuerdo, todos tenemos compromisos políticos, tampoco puedo decir que esto sea una solución virginal, todos nos hemos encontrado en el tramo y en la vida en compromisos, muchas veces votamos por caridad pública o a veces también pues por respaldar a un amigo que no se merece el voto, también lo hemos hecho. Pero lo que importa es que no nos engañemos al hacerlo, aún en esos casos. No convenientes ni cívicamente admirables, ni menos aún apreciables o justificables. Es que no nos engañemos. El ejercicio de los derechos cívico-políticos es un asunto constante. No se agotan, como dijo Hugo, con una ocasión. Ya voté el sexenio pasado, ya cumplí. No, hombre. O sea, y tampoco fuiste a la intermedia, no, un picnic, no, pues es que hubo un viaje familiar, no sean bárbaros, a ver, programen su vida democrática, ese día debe estar reservado para la vida nacional, no puede faltar alguien, si esa persona falta, queda en quiebra, queda en falta, no solo faltó en la urna, falta con su país, con su democracia, hay que ir y ponerle simpatía crítica a lo que quieres y a lo que piensas. Y finalmente, esto lo decíamos, lo de los demócratas es un asunto de gimnastas, de atletas, así como los atletas y los maratonistas y los que hacen cosas extraordinarias físicamente saben que si un día no practican, al día siguiente está más difícil. Y después decían que le pasó a un gran pianista que el primer día que no ensayaba, su esposa se lo notaba al día siguiente, pero cuando ya no ensayaba 3 días, el público. Y voy a decir algo rápido, ¿puedo? Ya, pues un segundo más. Hay un ejemplo que quise poner de Austria para referirme a esas sociedades refinadas. Nosotros no tenemos una aristocracia. La aristocracia sería indudablemente el gobierno de los más cultos, de los más especialistas, expertos en las disciplinas, de los científicos en ciencias exactas, naturales o sociales, ¿verdad? No, la democracia es el gobierno de lo que somos, o sea, de lo que somos. Cuando vemos el Parlamento y decimos, pero ¿cómo es posible que estos diputados y estos senadores sean tan grotescos y sean tan peleoneros y sean tan pasionales y sean tan obcecados? Pues es que así somos. El asunto es que haya contención democrática. Por eso en democracia se requieren controles, topes. El abuso de poder es natural, todo se dilata como el calor. La corrupción se produce también por la ocasión que hace al ladrón. Y la gran dosis de la corrupción no radica ni siquiera dolosamente o calculada, se da por inoperancia, por omisión, por falta de controles, por falta de topes, ya decía yo, y el desperdicio público en todos los ambientes en los que se pueda dibujar, es una madre incesante de corrupción que se da por impericia, por ineficacia, por indolencia.
Y por esa razón, y como decía, y por muchas otras más, vengamos a la casa de la democracia siempre, muchas y muchas veces, porque necesitamos que esta institución, que va a ser la que temple los debates pasionales y apasionados de los competidores más raudos y empeñados en conseguir su legítima aspiración a gobernar. El derecho a ejercer el voto es un deber, pero el derecho a ser votado es un derecho que tiene que estar en antesala de ilustración. Si yo quiero licitar mi nombre para ser elegido o para ser votado, tengo que tener conciencia que en una democracia tiene que haber memoria colectiva para que en ese justo momento se aplique lo que decíamos, los repudios o las adhesiones por el mérito conseguido o por el error y la villanía cometida. Yo agradezco infinitamente, una vez más, a este Instituto Proverbial, a mi querida excompañera Adriana Espinosa, que muy linda, como lo dijo Jimena, se ocupó de todos los deberes para traernos, y reencontrarme con los comisionados del Instituto de Transparencia, mi querido Hugo, a quien admiro, ya dije, por ser quien es, no por el cargo que ocupe un día o después. Gracias, Sofía, gracias a todas y a todos, a mis amigos del sistema, a todos ya los dije, y a los que no también. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Escuchamos ahora precisamente al doctor Hugo Villar. Muchas gracias. Yo quiero concluir diciendo que los esfuerzos que estamos haciendo son, desde mi perspectiva, importantes. Nosotros creamos la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana pensando precisamente en que no tenemos que discutir más allá de que solamente tenemos que garantizar y estar vigilando y estar obligando. Tenemos que llevar a la sociedad a la reflexión. A través de la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana estamos llegando a distintas personas. Hemos hecho reuniones con partidos políticos, con periodistas, con empresarios, con sociedad, con alumnos, con etcétera, etcétera, para reflexionar no solamente sobre acceso, no solamente sobre protección de datos, sino también en todo este entramado de la complejidad humana, porque tenemos que preparar a estas personas. Porque es cierto, siempre vamos a vivir en la incertidumbre. Nunca vamos a llegar a un espacio de remanso, de tranquilidad, de paz, para que podamos decir, ya la hicimos. Siempre habrá problemas, siempre habrá broncas, siempre habrá retos, siempre habrá incertidumbre, y eso es muy bueno, porque eso también nos acompaña en el camino y nos da los retos en los cuales tenemos que continuar. Hemos trabajado con el Instituto de Transparencia de manera muy cercana. Hemos tenido reuniones con partidos políticos. La última que tuvimos fue para decirles a los partidos, y recordarán algunos que estuvieron aquí, tienen que cumplir. Viene un asunto importantísimo a nivel nacional y a nivel local, que es las elecciones en el 2024 y que implica cambios importantísimos para el país. Porque no estamos solamente eligiendo a quienes nos van a representar en los congresos o en la presidencia o en las gubernaturas o en los municipios. Estamos eligiendo a las personas a las que nosotros vamos a decidir entregarles confianza y representación. Y entonces, ustedes como partidos políticos, les comentábamos en aquella ocasión, tienen la obligación de estar preparados antes de que inicie el proceso electoral. Como bien saben, ya inició el federal, en los próximos meses iniciará el local, y en esta rebatinga de asuntos que van a haber, los que tienen que estar preparados primero es el Instituto Electoral, son los partidos políticos, para que puedan responder a lo que estamos exigiendo nosotros como sociedad. Y el Instituto de Transparencia estará muy presente y pendiente, colaborando con los partidos, con el instituto, con quien sea necesario, para que a través de este ejercicio logremos garantizar los cambios hacia un estadio que garantice
no la totalidad, pero sí la mejoría, que garantice que en esta aspiración sigamos caminando y que logremos que los vientos nos sean favorables. Muchísimas gracias. Perdón, y agradecer el gran honor de compartir la mesa con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Yo le dije a mi esposa ayer, y voy a estar con Jimena, y me dijo, ay, Hugo, por Dios santo. Cuídalo, cuida lo que vas a decir. Con Paco no hay problema, ¿verdad? Como ya te conozco de hace tanto tiempo y hemos convivido tanto, ya siente que ahí ya no hay ningún problema. Muchas gracias, Jimena, de verdad, muchísimas gracias, es un verdadero honor, y Paco también, muy agradecido. Muchas gracias, consejera, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada más nos permiten un momentito. Ahorita, yo creo que ahorita nos tomamos la foto. Yo nada más quería agradecer muy brevemente porque ya no tenemos tiempo, ya nos está aquí carrereando la maestra Adriana. Entonces, muchas gracias a todos. Ha sido un honor escucharles, y yo creo que, como ya nos demostraron además que cumplen la palabra y regresan pronto, volvemos a hacer la invitación para que tengamos otros encuentros como en breve tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Pues continuando, de manera breve se hará entrega de reconocimientos a nuestros distinguidos ponentes, por lo que solicitamos la presencia de las consejeras para que hagan favor de entregar dichos reconocimientos. La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma entrega el reconocimiento a la doctora Jimena Puente del Amor. El consejero Edmundo entrega el reconocimiento al doctor Francisco Acuña. ¿Ya cortamos transmisión? No. La consejera Elena Margarita Jiménez Martínez entrega el reconocimiento al doctor Hugo Villar. La consejera Tere de Jesús Alfonso Medina entrega el reconocimiento a la consejera Sofía Martínez de Castro León. Invitamos a que se acomoden, por favor, para la toma oficial con todos nuestros… Sí. ¿Movemos las mesas? Que se la tome. Los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana serán los responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 2024, a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Estos organismos son conformados por la ciudadanía, brindan certeza a los resultados electorales y garantizan el respeto de la voluntad depositada en las urnas. Los consejos electorales son garantes de democracia y paz social. Intégrate por la democracia. Instituto de Elecciones